Y para hablar de este y otros temas, déjenme saludar al periodista y escritor Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto hasta Oaxaca. Querido Kurt, esperando que también se sume a la mesa de diálogo Jairo Calixto Albarrán. Te saludo primero a ti, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente. Feliz inicio de semana. Muy divertido con Xochitl Gálvez intentando deslindarse de su propia lista de criminales ahí en los plurinominales del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo ves? Ahora resulta, ¿No? ¿cómo ves? Ahora resulta que como ciudadanos, Margarita Zavala y Germán Martínez, ay, ciudadanos de a pie que no tienen partido. Claro, claro, son totalmente ciudadanos sin partido. Qué bueno que estén aportando a la democracia desde sus trincheras, Vicente. Oye, Kurt, ¿y cómo ves al que está aportando a la libertad de expresión? Jorge Ramos vuelve con el amarillismo ya exhibido en espacios como Sin Censura, por plumas como la tuya, por voces como la mía, al show, al circo. Y bueno, hoy sí el presidente fue más duro con Jorge Ramos, un Jorge Ramos que creo que se va, con mucho respeto lo digo, con la cola entre las patas, Kurt. Pues sí, Vicente, yo tuve una impresión parecida. Vaya, a lo largo de 5 años ya pues conocemos pues muy bien su show. Y el problema es que es básicamente siempre el mismo show, ¿no? Entonces, pues Jorge Ramos ha caído básicamente en el juego del disco rayado, ¿no? Viene, ¿no? Repite lo mismo y se va, ¿no? Regresa ahí a Estados Unidos hacer su show allá, luego vuelve otra vez como de paracaidista, hace su show, su disco rayado y se vuelve a ir, ¿no? Pero no está metido en el día a día, ¿no? De lo que se está haciendo en la política en México, y se nota, porque no le interesa tanto, Vicente, lo que a él le interesa es tener reflectores, hacer su show, ¿no? De vez en cuando, y luego irse, ¿no? Regresar a su puesto altamente pagado allá, ¿no? Con los intereses de siempre en Estados Unidos. Y cada vez este show funciona un poco peor porque no está actualizado, ¿no? Entonces, pues vimos hoy el resultado de eso. Yo vi a un Jorge Ramos bastante, pues, opacado, ¿no? Incluso más apagado que de costumbre en su discurso, porque, ¿qué contestas? ¿No? Ahí primero, hay que decir que él tiene todo el derecho del mundo a venir a cuestionar. Y qué bueno que exista el formato de la manera para que esto pueda darse. Y de manera periódica, como debería ser, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando el presidente va ampliando el contexto, ¿no? Por ejemplo, hablo de los presidentes anteriores, ¿no? Sobre todo este incremento de casi 200% en violencia en la presidencia de Calderón, algo de Jorge Ramos no toca, ¿no? Y siempre es muy fácil manipular los números y decir que hay más violencia que antes. Si lo ves en números brutos, sí, pero lo que siempre tienes que ver es la tendencia de los números, cosa que la gente como Jorge Ramos no explica. Es decir, si empiezas desde números altos de violencia, como vemos aquí en la gráfica, claro que los números en total van a ser altos, pero lo importante es la tendencia hacia abajo, ¿no? Aquí hemos visto una tendencia hacia abajo de 20% en general, más en crímenes de fuero federal, más en crímenes no violentos. No es lo que uno quisiera ver, pero sí es una tendencia hacia abajo, ¿no? Segundo, el presidente menciona algo muy importante, ¿no? Que el presidente de Calderón, pues ahí estuvo involucrado directamente Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Pues Ramos no tiene una respuesta a eso porque no lo investiga. Es decir, ojalá pusiera tanta atención en eso del caso de García Luna, que casi nadie está mencionando en la prensa de Estados Unidos, ¿no? Casi nadie está mencionando ahí, menos él, ¿no? Y luego algo que también me llamó la atención, obviamente como estadounidense de origen, fue comentarios acerca de la descomposición cultural de Estados Unidos, que no se puede negar, ¿no? No se puede negar, ¿no? Además de los 100,000 muertos por fentanilo, ¿no? Una descomposición cultural bárbara allá, ¿no? De un país que está como el antiguo Roma en esteroides,
derrochando todo su dinero en guerras al exterior, ¿no? Mientras sus jóvenes van rebotando de una adicción a otra, ¿no? Es decir, si no es fentanilo, va a ser la siguiente droga sintética que llegue, ¿no? Entonces, es muy interesante que lo que pasa en la mañanera es que se amplia el debate, se contextualiza. Y Jorge Ramos no nos quiere tenerlo ahí, ¿no? En su estrecho margen, porque esto es lo que tiene. No actualiza sus preguntas y no actualiza el discurso. Entonces queda ahí un tanto desactualizado, repetitivo, veo yo. Definitivamente. Yo pregunto si Jorge Ramos, por cierto, llevaría su traje de baño debajo de ese traje que le queda muy bonito a Jorge Ramos. Me refiero a lo del traje de baño por el nado sincronizado, pero también irá a cuestionar a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en donde las cosas no están nada bien, que se fue al partido de los playoffs de los 49ers, de los 49 de San Francisco contra los Leones de Detroit. Yo pregunto, Jairo Calixto Albarrán, maestro, ¿qué piensas del payasito de la tele que va a hacer otra vez su show ahí a la mañanera? Te saludamos con mucho gusto, Kurt Harvard y un servidor. ¿Cómo te va, Jairo? Hola, queridos, ¿cómo están, Kurt? Mi querido Vicente, ya te veo ya con la gorra, ¿vienes del base? Oye, pues no, nada más, vengo del AIFA, llegamos como a las 4 de la mañana por culpa de Viva Aerobús y pues me tuve que poner la gorra porque ni me peiné, cuñado, y con la falta de por cierto, no es queja, pero no chingan, nos hacen llegar a las 4 de la mañana y no hay taxis disponibles en el aeropuerto, en fin, perdón por interrumpirte, querido Jairo. Oye, no, bueno, es que Jorge Ramos es tan predecible, digamos, ya, y se ha vuelto tan predecible y aburrido, que debe ser el único momento donde se le ve más o menos bien es cuando los cubanos de Miami lo acusan de comunista, ahí sí se saca de onda, se retuerce, y lo demás, pero en general ya es un tipo muy aburrido con un discurso muy obvio. Digo, si hubiera ido Xochitl Gálvez hubiera preguntado lo mismo, si hubiera ido Marquito Cortés lo hubiera hecho lo mismo, es decir, es la misma digamos, narrativa, ¿no? Ay, ¿cuántos muertos? No sé qué. Sí, pero perdón, a ver, ¿de dónde viene esto? Luego, dos, como bien dice Kurt, bueno, la idea de que se les olvida García Luna, perdón, o sea, el encargado de la seguridad de la patria era pinche narco, el que le llevaba las caguamas a la Barbie y al Chapo Guzmán. O sea, ¿cómo podemos olvidar eso? No puedes olvidar. Entonces, claro, eso está ceñido, está atado lo que pasa ahora con esta historia, que además el propio Peña se hizo güey y la siguió. Entonces, cuando estás buscando armar otra forma de atender el tema de la seguridad, no, todo está mal porque la violencia, y claro, como dice Kurt, te presentan los números, pues sí, claro, pero no presentan ni el contexto, ni presentan un personaje como García Luna, ni presentan un montón de personajes que estuvieron defendiendo al calderonismo, a rabiar, ¿no? Acuérdate esa historia del no más sangre, ¿no? O sea, cómo los apabullaron, y ahora muchos de los no más sangre tienen más sangre ahora, o sea, ya es como Álvarez y Guasa y varios más. Entonces, es esta búsqueda de reforzar una narrativa pues histérica, absolutamente así como de melodrama reggaetonero, ¿no? Y todo está mal, ¿no? Y es para todo, igual los medicamentos contra el COVID, no, ¿cómo Abdalá? Te vas a convertir en comunista. Y siempre tienen un paro para todo, siempre. No, es que el IFA, bueno, nunca iba a aterrizar un avión, pues ahí está, ya llegó Biden. Un montón de historias que hemos visto cómo han manejado buscando manipular la historia, ¿no? Y la historia también se cuenta sola, ahí están los datos muy precisos, pero cuando nada más agarras un cachito como Jorge Ramos, que siempre hace, y se le olvida todo lo demás. ¿Por qué? Como bien dice Kurt, y lo dice mucha gente, y todos, ¿no? ¿Por qué no investigas a García Luna? ¿Por qué no te metes a ese tema? ¿No? ¿Por qué no arriesgas el pellejo de veras? No como siempre tiene así su espacio de seguridad, ¿no? Para nunca arriesgar nada en realidad, ¿no? El máximo hecho es cuando se enfrentó con Donald Trump, y ya más bien Donald Trump se pitorreó de él, ¿no? Que esto que fue, digamos, un buen momento,
¿no? Quizá un poquito de riesgo, pero ahí en Fran no se mete a profundidades, cuando lo de Venezuela, diciéndole a Maduro, sabía que no iba a hacer enojar, pero que jamás lo iban a meter al tambo, ¿no? Es como Broso, ¿no? Que, ay, no hay libertad de expresión, pero chica, su madre, y ya hace la seña obscena del dedo, porque sabe que no le va. Entonces, igual, Jorge Ramos siempre ha tenido esta idea, inventando un personaje periodístico que no es, ¿no? Ni los grandes riesgos, no es Kapuczynski, es lo que hay que plantear. Jorge Ramos no es Kapuczynski, no se arriesgó, no se ha metido verdaderamente en las historias, y cuando tiene una como esta a mano, oye, investígale a García Luna. O sea, el propio Sarkozy que dijo de García Luna era el que verdaderamente gobernaba mientras Calderón estaba chupando tranquilo. Entonces, sí, lo único que se le agradezco a Jorge Ramos es que sí se levanta temprano, a diferencia de otros que desde su Twitter la hacen de jamón, pero yo no he visto a López Dóriga, no he visto, bueno, a nadie, salvo a la doctora Dresser, que nada más fue a hacer el ridículo. Entonces es este personaje ya aburrido, predecible, ¿no? Con la misma onda mafufa, ¿no? Y que no reconoce absolutamente nada. O sea, entre él y Loret no hay ninguna diferencia. La diferencia es que, bueno, pues él sí se puede parar temprano. Y Loret sería incapaz de ir ahí a confrontar. Y claro, a someterse también a un presidente que sí que tiene no solo otros datos, tiene los datos. Entonces, en cualquier momento, pues lo va a rebatir, lo va a poder, como pasó con Ramos. Lo puso en su lugar, ¿no? O sea, de veras, le aplicó una hurracarrana, y demás. Entonces, al final hizo el ridículo. Porque es así, es esta narrativa histeriquita, que en el fondo lo que quieres, pues, es hacer ruido y estropear la comunicación y generarle dudas a la gente, pero al final, como dicen los clásicos, se la pelation. Así es, y oye, hablando de estos temas que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, a planteamiento de la querida y respetada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, se vuelve a hablar de el intento, por decirlo de alguna manera, intento de injerencia, de meter la mano de Estados Unidos en nuestro país, sobre todo en tiempos electorales, y que sí se han presentado las quejas, las denuncias correspondientes. Por cierto, hay que decir que Nancy hace otro esfuerzo informativo en alianza con Sin Censura para señalar todos los millones que ha repartido o que repartió el INE cuando con el presidente en esto de observación electoral, y algunas de estos organismos, de estas instituciones, están precisamente en Estados Unidos. El problema, yo creo, mayor es que viene de Estados Unidos hacia México para, pues, buscar desestabilizar un tema que al que tú le has dado seguimiento, Kurt. Sí, Vicente, muchas gracias. Fue una pregunta importante la de Nancy hoy, y sobre todo en este aspecto del financiamiento de la oposición en México desde Estados Unidos. Ese no es ningún secreto, es decir, está totalmente al descubierto, ¿no? Seguramente otras cosas que están ahí secretos, pero el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Fundado por Claudia X González, no es ningún secreto, ¿no? Pues ahí está el partido presupuestal, ahí está, pues, donde viene el dinero, ¿no? Es decir, ahí está, ¿no? Entonces, es un descaro bastante grande en ese caso, ¿no? El presidente López Obrador ha enviado varias cartas al presidente Biden de eso, sin respuesta, ¿no? En este caso, nada más, como bien dicen, los jóvenes se hacen güeyes desde Estados Unidos, y el financiamiento sigue, siempre con el pretexto de que no es directamente un partido político. Es decir, no serían tan descarados de dar dinero directo al PAN, pero es casi lo mismo, nada más es un tipo de triangulación a través de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que están abiertamente, ¿no?, parte de toda esta red opositora en México, ¿no? Muy obvio, ¿no? Esa es la función. Básicamente son testaferros o prestanombres para ese tipo de financiamiento, ¿no? Y luego hacen una que otra investigación para tapar el ojo al macho y, pues, fingir que están haciendo
algo serio de vez en cuando, ¿no? Esto vimos también desde esta organización británica, ¿no? Index on Censorship, que llamó AMLO tirano del año, y resulta que también reciben financiamiento desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es una red internacional, que no solamente desde Estados Unidos a México, no es tan sencillo, también pasa por Gran Bretaña, también pasan por otras organizaciones internacionales, ¿no? Y crea una red aparentemente dispersa, objetiva y apolítica. Justo la semana pasada, yo reporté sobre el caso del Baker Institute, ¿no? El Instituto Baker en Texas, ¿no? Y tiene su Instituto México, ¿no? Cuya, pues, director es Tony Payán, pues, pues, panista, muy obviamente. Pues, da una entrevista al Texas Observer, habla del reporte del instituto, financiado por Claudio González Padre, por Kimberly Clark, por Shell, por Exxon, por Halliburton, por Koch Industry Institute, ahí, todos los sospechosos habituales. Saca un reporte diciendo que Morena podría estar aliado con el narco en las elecciones. Sacado de la manga, pues nada más lo sacan así, como si fuera una nota, como si fuera una noticia. Payán, luego, de manera payasa, pues da su entrevista a Texas Observer y de ahí pasa Reforma. Pasa Reforma como si fuera una noticia. Así funciona eso, así funciona eso. El financiamiento de Estados Unidos pasa, primero, directamente a instituciones en México como MSCI, como Mexicanos contra la Corrupción, o pasa a través de países como Gran Bretaña y luego llega a México, o llega a think tanks, institutos supuestamente apolíticos, y de ahí la nota brinca a México. Es decir, hay varias maneras de que el financiamiento de Estados Unidos, que financia sus propios think tanks, como el Wilson Center, ¿no?, llega a México ese dinero y funciona todo a favor de los derechos empresariales, los derechos corporativos, los derechos de las multinacionales energéticas y sobre todo a la triste oposición que ni con todo ese dinero ha podido remontarse, Vicente. Así es, mi querido Kurt. Y bueno, en medio de todo esto, inician las mañaneras, que por cierto se le pegaron las cobijas a Xóchitl Gálvez, las mañaneras de la oposición, una mañanera en la que defiende Xóchitl Gálvez a Alito, a Chucho, a Marco, a Beltrones, menciona que Germán Martínez y Margarita Zavala son ciudadanos sin partido. Mi querido Jairo, ¿qué está pasando? Por cierto, dice que ella haría otras listas de plurinominales, dice, no es la facultad de la candidata hacer las listas. Si me la dan, yo hago otras, dijo sobre las listas de plurinominales al Senado por parte del PRI y del PAN, pues aseguró que hay gente valiosa y capaz. Me imagino que no son tan valiosos y capaces los que están en la lista, de acuerdo a Xóchitl Gálvez. No lo digo yo, querido maestro Jairo Calixto. No, bueno, pues es que es la mañanera de Xóchitl Gálvez, pues era este intento, más una copia burda como todo lo que hace falsa, pero además yo creo que sí haría otra lista, y en esa lista metería, por supuesto, a sus hijos, a su familia, a su esposo, y así como siempre ha hecho en todos sus business y demás. Y en realidad no metería mucha gente, digamos, más allá de estos personajes. No creo, porque ¿quiénes son sus amiguis? Pues metería a Max Cortés, metería, pues sí, a esa gente valiosa y hermosa. Fíjate que ayer en el Mamut, en Operación Mamut, hicimos lo que sería la mañanera de Xóchitl Gálvez, y así fue, llegaría tarde, y así llegó tarde, o sea, era obvio, como dice el presidente, los fifís no se levantan temprano. Entonces, bueno, es esta intención de jalar marca, además viendo que las encuestas la de hoy del País, un periódico un medio al que no vamos a acusar de López Obradorista, ni mucho menos, la pone igual a 1000 puntos de distancia. Entonces está desesperada buscando algo, si no es un debate furris, si no es pues con sus escandalitos y demás. Ya lo único que le falta a Xóchitl Gálvez es subirse una Razor y como Sandra Baticuevas y salir a dar desapes a la gente. Está en la desesperación. Y entonces tú ves las imágenes,
gente está aburrida, ella no tiene, ya lo poco que tenía de carisma ya se le fue. Entonces estamos ante un personaje pues ya muy disminuido. Mira, ¿qué ánimos son esos? Y, o sea, ya esa hora ya era para que ya tuviera 3 cafés, que estuviera más prendida. Y no, y el mismo discurso de siempre. Ella decía. El mismo discurso, pero diferente traje. Mira, nada más traje a la medida, Sí. Rosita. Sí, se ve que se lo compró en el Palacio de Hierro. Entonces, pero digamos, ni visualmente, no hay nada que te llame la atención. Y ahí están las encuestas. Creo que las encuestas, como sí, evidentemente no hay que tomarlas a pie juntillas, pero todas coinciden, salvo las que ellas promueven y la rabadan, ¿no? Que las hacen ahí en la cocina de su casa. Todas las encuestas hablan de eso, de un personaje que va de caída. Yo no me extrañaría que el candidato de Movimiento Ciudadano terminara ganándole por 1 o 2 puntos, porque estamos ante un personaje que ya perdió todas los ánimos, ¿no? Lugarazos comunes, y luego cómo se atreve a hablar bien de Alito Moreno. O sea, ni la mamá de Alito Moreno habla bien de Alito Moreno. O sea, no hay nadie que hable bien de eso, un personaje siniestro, un personaje, pues ya lo vimos como con él, Marco Cortés, moviendo el asunto de las notarías y muchas otras cosas más. El propio Marco Cortés, que es un enano del Tapanco, un ser menor, es un patitas de molcajete. O sea, es un personaje de muy baja estofa, que además, bueno, hasta Calderón, ¿cómo le dijo? Viejo cochino, miserable, te quedas con el partido. O sea, él come cuando hay. ¿Por qué? Porque además lo que hicieron con las pluris fue, ¿no? Al ritmo de iguanodontes y tiranosaurios primero, se quedaron con las listas, ahí están los personajes. Don Beltrones resucitar al Nuño Artillero, qué horror. O sea, Cabeza de Vaca, la misma vaca, Jorge Romero, que es el del cártel inmobiliario del PAN, la Rabadán, que lo único que ha vivido del presupuesto en los últimos 40 años, en su vida tiene una chamba decente, nunca más en la vida. Entonces, manita espeluznante. Bueno, hasta el propio Calderón la hizo de todos, claro, porque no incluyeron a su señora esposa. Ahí está la vulgar ambición. Han dejado a los ciudadanos. Fíjate nada más que además, ahí sí, ni modo, tiene razón Calderón. Todo este discurso que tenía Zambrano, Marco y Alito sobre la ciudadanía, vamos a ciudadanizar los partidos, vamos a entrar a la gente de la calle, a la gente de a pie, y toma la barbón, toma chango tu banana, y lo que hicieron fue salvarse ellos mismos, porque como van las cosas, lo más seguro que los únicos pluris que van a estar ahí van a ser ellos, y Anaya, a nadie le importa Anaya, y lo van a rescatar. Es neta. Mira, fíjate, yo me hago la prueba, mira. Es neta. O sea, ¿de veras? O sea, Anaya, que no hay nadie mejor. Entonces, creo que es un desastre y un caos todo lo que hemos visto con la oposición en los últimos tiempos, y la respuesta, y todo lo hemos vivido, mi querido maestro, cómo hay esta estrategia de dar miedo, de asustar a la gente, de generar terror. Ya vimos esto que estuvieron moviendo de que el gobierno tenía pensado nacionalizarlo todo, abolir la propiedad privada. Entonces justamente cuando sueltan esta información, un personaje muy allegado a los inversionistas de Estados Unidos, que dice, México es el único país emergente que ha conseguido desarrollarse después de la pandemia. La mayoría de todos pues, se fueron para abajo como era natural. México es el único que, gracias a las estrategias financieras de la 4T, bueno, pues ha conseguido atraer inversionistas. Y no me imagino un inversionista que traiga su lana para acá pensando que le van a nacionalizar su billete. Pues claro que no. Entonces están en esta lógica del miedito, del susto, de la dictadura, de que no hay libertad de expresión, el mugroso payaso de los pelos verdes haciendo señas obscenas. O sea, ya de plano, ya se perdió el asunto. Pero bueno, la cosa es que la señora Gálvez y su mañañera fue, como siempre, un desastre total. Bueno, oigan, y grábenme, muchachos, en una declaración bomba, así se le dice en el argot periodístico, el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas,
hijo del asesinado candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador el indulto para Mario Aburto Martínez, el que de acuerdo a las autoridades es el asesino de su papá. Estas son las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien buscará también el Senado por parte de Movimiento Ciudadano, la empresa de Dante Delgado, para dejarle el camino libre a la primera dama de aquel estado, Nuevo León, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página. Llama la atención, ¿no? En momentos en que la Fiscalía General de la República apuntaría incluso a Genaro García Luna por su probable participación en este caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta al sacar de Tijuana a un miembro del CISEN en ese momento, también señalado de ser un segundo tirador en este ataque a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Dejaríamos esto a la justicia divina, pues, porque la de acá no nos ha quedado a deber, dice, palabras más, palabras menos, Luis Donaldo Colosio Riojas, como le he mencionado. ¿Tú qué piensas, Kurt? Pues sí, precisamente lo que acabas de decir, Vicente, me parece un timing un poco sospechoso, ¿no? Es decir, ¿para qué pedir el indulto ahorita, ¿no? Cuando la dinámica que mencionas en Tijuana está ahí, ¿no? Esto hay que cuestionarlo de entrada, ¿no? Si la justicia quedó a deber en su momento, que obviamente es cierto, pues ¿qué intenta ganar ahora con pues un indulto en el caso, en estas condiciones, en estas circunstancias? Hace surgir preguntas, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Me parece, y tal vez pues ese es un poco el cinismo del caso, es una manera de que el joven Colosio intente llamarse la atención, ¿no? No ha tenido el desempeño superstar ahí en Monterrey, que digamos, ¿no? Tuvo muy desafortunado episodio que fue a Estados Unidos y pretendió hacer sucesión del cabildo en estado de ebriedad, ¿no? Comportándose como un junior cualquiera, ¿no? Ahora pues quiere brincar desde la alcaldía, donde no brilló, al Senado, ¿no? A través siempre pues de las listas de los partidos, ¿no? Entonces, vaya, nadie niega la tragedia que ha vivido, ¿no? Ni la tragedia de perder un padre, ¿no? Pero me parece que lo que dijo hoy obedece un poco a otras cosas, o lo que tú mencionas sobre Tijuana, o sobre el asunto de querer llamar algunos reflectores en una época preelectoral, ¿no? Pues si es que Aburto fue el asesino único de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con esta declaración estoy seguro que, con mucho respeto lo voy a decir, el extinto candidato se está retorciendo en la tumba, pues, por aquello de que el hijo se cuelga del asesinato de su papá para llamar la atención. Cierro con tus comentarios, con tus opiniones, Jairo Calixto Albarrán. Pues mira, es que el Colosio Junior, pues es un inútil. Absolutamente, ya digo, lo ha demostrado 1000 veces, no tiene un discurso consistente, una idea medianamente brillante, bueno, por lo menos brillosa, es un personaje muy menor que lo único que tiene es un apellido y una historia trágica, ¿no? Todos lo recordamos, llorando de niño y además muy comprensible, generando empatía. Luego, pues desapareció un buen tiempo, la familia se los llevó, triste, un tragedión bíblico vivió sin duda, pero lo que está haciendo ahora, ¿no? Es absolutamente
ridículo. O sea, lo que tiene no es porque tenga un verdadero empaque político, una formación sólida, sus conocimientos son muy limitados, no tiene carisma, nada. Entonces, lo que están buscando, como todos en MC lo que buscan es el ruido, el escándalo. Al rato lo vamos a ver disfrazado del niño Yagüi, cantando la naranja, naranja, buscando resaltar igual que su compadre Samuel García, el escándalo, el ruido, el TikTok, esos, ¿qué es lo que manejan? Lo manejan bien, ¿no? Pero para un público, pues que le gusta el show, que le gusta el relajito, pero ya para tener una consistencia pues más sólida en materia ideológica, política, que tenga un discurso interesante, pues no lo tienen, y Colosio menos, ¿no? Entonces, ha llegado donde ha llegado por ese apellido, y eso lo tiene que reconocer, y lo que está haciendo, bien dice Kurt, y lo dice también, Master, que pues está colgando de otra vez de su propia historia. ¿Por qué no hace una vida alejada de eso? ¿No? Digamos, si él tuviera, y seguramente, y mucha gente lo ha contado de alguna manera, que él tiene datos sobre el asesinato de su padre, nunca ha cuestionado al PRI, nunca ha cuestionado, bueno, a don Beltrone, al octavo pasajero, todos nos acordamos que en aquel viaje en helicóptero, cuando iba el cuerpo no digo, perdón, iba a Burto en ese vuelo, pues el octavo pasajero era el señor don Beltrone, amigo muy cercano de Colosio, y algo le movió todo ahí, que cambió la narrativa llegando a México, incluso todos vimos otro aborto, pero no era el que mató, entonces se armó un lío alrededor de todo eso. Él nunca ha cuestionado nada, no ha cuestionado a Carpizo, no ha cuestionado a nadie de los que ha investigado esa historia, nada más dice así, ad libitum, ¿no? Es que la justicia en México, sí, pues, nombres, ¿quiénes son? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cuándo ha mencionado a Salinas? Este güey mató a mi papá, nunca lo ha dicho, o al otro hermano incómodo, a Raúl Salinas también, ¿no? Sí, nunca lo hemos visto cuestionando lo importante, lo de profundidad. Lo demás son palabras así, está terrible la historia, qué horror la justicia. Sí, pero no, hombre, sí, seguramente, y además, pues yo también tendría terror, entonces no me meto en el pedo, no me meto entre las patas de los caballos, si eso es lo que deseo, pero no haces, es que la justicia, no sé qué, señor presidente, libere a Burto, como si fuera un acto de qué, mejor, investiguen a profundidad, ¿no? Hay serias dudas sobre el tema de si fue a Burto el real asesino, hay dudas de los últimos años, el propio Aburto ha aportado cosas, ¿no? Entonces que cuestione eso, pero también que aporte, que de él debe tener un montón de datos. Yo creo que tiene, su papá era una persona era un control freak, tenía carpetitas, tenía tarjetitas para todo, o sea, sabía todo de todos, lo tenía todo perfectamente. ¿Dónde están esos documentos? ¿No? Colosio era muy ordenado en todo eso, todo, súper ordenado. Entonces, seguramente, y su mamá le ha de haber dejado un montón de información, y no le aporta, ok, le tiene miedo, está muy bien, yo también lo tendría, sabiendo que tengo a los locos, a la loca academia de Salinas de Gortari en contra suya, está bien, pero entonces que no diga libre como si esperara que una fuerza superior del hiperespacio viniera a resolver el tema. No, pues él tendría que meterse a profundidad, nunca lo ha hecho, siempre se ha hecho pato. Entonces que no salga ahora con que, la justicia en México es terrible. No, bueno, entonces aporta lo que tienes para que no sea tan terrible. No, pues estos juniors, hermano, ya no son a los juniors como antes. Mi querido Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos, a tus redes y a que vean a Norma Piñal en Operación Mamut, entre otras cosas? Sí, mi querido maestro, pues ya que pueden encontrar en @JairoCalixto, ahí en el Twitter, donde pues sí siempre hay locuras, hay Xochitrolls, el Xochilverso se vuelve loco, ¿no? Y también otros maníacos más que, bueno, ya sabes, los bots de la ultraderecha se ponen muy bravos. Pobrecitos, es que no les dan de comer, entonces yo creo que sí están medio hambrientos. Y también pueden encontrar en los domingos por Canal 11 a las 10 de la noche en Operación Mamut, con un gran elenco, con Nora Huerta, Ceci Sotres, Fernando Rivera Calderón, Conchi León, el Tachonauta, grandes personajes, mi prima hermana Norma Piñal, pero también está Las Cazadoras de Tepexpan, también está La Mañanera. Yo les invito a que vean
La Nocturnera, y les invito a que vean en YouTube, checarlo, este capítulo donde está todo lo que iba a decir Xochitl, lo dijimos antes, nada más para que de constancia, y hasta iba a llegar tarde. Me pueden encontrar también los viernes contigo acá en Sin Censura, en programa los viernes a las 4 de la tarde, que se llama Sin Tonsura, acá en tu plataforma, que está muy chida y una gran banda. Y también el periódico Milenio, mi columna que sale de lunes a viernes, haga o no haga falta, que se llama Política Cero, tanto en el portal como en el periódico. Y en todas las redes, ahí me pueden topar. Por cierto, bonito suéter, Maese. Te ves muy bien, el maestro Jairo Calixto Albarrán. Y Kurt Harvard, también en Oaxaca, se está haciendo la talacha independiente. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a los diferentes esfuerzos que realizas? Muchas gracias, Vicente. Pues me pueden encontrar como siempre aquí en Twitter. Ahí está, pues @Kurt Hackbarth. También escribo en la revista Jacobin, y luego esos artículos luego son traducidos para Jacobin América Latina. Tengo mi columna en la revista Sentido Común, y luego pues ahí una vez al mes tengo la conducción del programa Áreas Comunes por ahí. Por supuesto, nuestro esfuerzo editorial en Matanga Territorial de publicar a autores oaxaqueños, el del sur, y también anuncio nuestro nuevo podcast en inglés, Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Nos pueden buscar ahí en YouTube, ahí tenemos nuestro primer episodio, el episodio 0 ahí, y ahí vamos a estar cubriendo la campaña para un público angloparlante. También tiene subtítulos en español. En este primer episodio, pues desmentimos las mentiras justamente del Baker Institute y Tony Payan en Texas Observer, y también de la Radio Pública Nacional, NPR, en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí fue un episodio bien interesante para arrancar. Ahí nos encuentran en Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Muy bien, pues les mando un abrazo a los dos. Gracias, Kurt. Gracias, Jairo. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Cuídense. Buenas tardes.